Que Dios te bendiga mucho. Es un placer estar contigo en esta hora. Mi nombre es Juan Emilio Morales Dávila y soy el pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en la comunidad Juan Sánchez en Bayamón, Puerto Rico. Te doy la bienvenida a este momento de compartir la palabra de Dios que aparece en el profeta Isaías en el capítulo 53, los versos del 1 al 12, que dicen de la siguiente manera: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al sufrimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Muchos siglos antes, el profeta Isaías predijo la pasión, muerte, resurrección y triunfo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vino como Mesías, como ungido de Dios, como Salvador del mundo. El pasaje de la Escritura, en primer lugar, alude a que el pueblo no creyó, no recibió su mensaje. Tanto en el tiempo del profeta Isaías, que vino a ser como una sombra de lo que habría de suceder en el futuro, el mensaje del profeta no fue recibido por el pueblo a quien se le estaba predicando. Y frustrado decía: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ciertamente Dios, que había manifestado con amor, con gracia, con misericordia, su poder para con el pueblo, dándole beneficios y dándole bendición, tuvo como respuesta la incredulidad. Eso mismo, a través de los siglos, se mostró
y particularmente en el advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a enseñar, a predicar, a hablar acerca de la salvación para la humanidad. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Mientras Jesús estuvo en su ministerio público, fue interesante que mientras les hablaba al pueblo, mucha gente no le creyó, no lo recibió. De hecho, el Evangelio de Juan dice en el capítulo 1, en el verso 11, a los suyos vino, y los suyos, su pueblo, no le recibieron, no le creyeron. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Hubo incredulidad. El capítulo 6 de Marcos describe cómo Jesús también se quejó, diciendo al pueblo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo sanó a algunos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y el verso 6 dice: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Hubo lugares en los cuales Jesús hizo milagros, hizo señales, habló la palabra con autoridad. Sin embargo, la respuesta fue de incredulidad. Ya había sido profetizado por Isaías desde la antigüedad, diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Luego el profeta decía, mirando desde la distancia de los siglos a algo que habría de acontecer en un futuro, y dijo: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura, y le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Ya se había profetizado acerca de que el Mesías vendría como un renuevo. En el capítulo 11 de Isaías, en el verso 1, dice: subirá una vara del tronco de Isaí, y como vástago retoñará de sus raíces. Y posteriormente dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz en tierra seca. Este verso número 2 del capítulo 53 de Isaías hace alusión a que este Jesús habría de crecer de manera anónima, sin conocerse desde primera instancia. Creció cual renuevo. Posteriormente hubo de manifestarse a la nación, al pueblo. Comenzó a enseñar, comenzó a predicar, comenzó a hacer milagros y señales. Finalmente, el pueblo en su incredulidad le llevó hasta la cruz. Las escenas de ese tiempo de la pasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo muestran cómo el pueblo gritaba, rechazándole y pidiendo que lo crucificaran. Lo lastimaron, lo hirieron, le dieron golpes, lo escupieron. Fue maltratado hasta tal punto que el profeta ya había dicho: no hay parecer en él ni hermosura. Fue desfigurado de tal manera, fue lastimado su rostro y su cuerpo de tal manera que no había apariencia humana en él. Imagino que los golpes, las heridas, se inflamaron de tal manera que vino la hinchazón. Los golpes hicieron que sangrara. Así que se desfiguró completamente su rostro. Pero más allá del aspecto físico, Jesús fue lastimado en lo profundo de su ser. El rechazo al mensaje de salvación, el rechazo y la incredulidad a la palabra de salvación que trajo, hería más profundamente su corazón.
fue despreciado, fue desechado. El verso 3 de Isaías dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Cuando Jesús se humanó, cuando habitó entre nosotros, cuando puso su tienda de campaña entre nosotros los seres humanos y manifestó su gracia, su gloria, su poder en favor nuestro, vio de primera mano, aunque ya lo conocía siendo Dios, vio de primera mano y experimentó lo que es el dolor entre los seres humanos. Hay mucha necesidad en el mundo, hay mucho sufrimiento, particularmente el sufrimiento que se da por aquellos que abusan de los más débiles, los más frágiles. Hay mucha situación dolorosa por causa del pecado del ser humano. Esta situación adversa de rechazo a los criterios y demandas del reino de Dios y a su vez el maltrato que hay de unos contra otros en la humanidad provoca muchas angustias y muchos dolores. En sufrimiento por causa del mal de otros, hay uno llamado Jesús que vivió entre nosotros y que padeció precisamente el desprecio, el rechazo, el maltrato de la humanidad. Conoce de primera mano lo que son los dolores, con lo que es el quebranto, y puede entender nuestra situación. Y si nosotros nos acercamos a Él confiadamente, creyendo y recibiéndoles, podemos recibir de Él no solamente la liberación, la sanidad, sino la consolación, la fortaleza y la bendición para salir de la situación adversa en que estamos. Dios es un Dios justo y misericordioso y hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, dice uno de los salmos. Así que Él conoce de primera mano lo que es el dolor, lo que es el quebranto. Fue despreciado, fue desechado entre los hombres y se le llamó varón de dolores, experimentado en quebranto. El texto sigue diciendo, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Eso tengo que relacionarlo directamente con ese primer verso del capítulo 53 de Isaías, donde dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El verso número 3 dice que escondimos de él nuestro rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cuánta gente a través de los siglos y particularmente en este tiempo de las luces y del conocimiento y del adelanto de la ciencia se orienta hacia sí mismo y piensa que es la cosa más extraordinaria del mundo porque conoce algunas cosas que otros en otro tiempo no conocían? Y eso les hace a veces rechazar el mensaje de salvación y de vida eterna. Les hace rechazar a Jesús y viene la incredulidad y viene el menosprecio y viene el no estimar tanto a Jesús como su mensaje. La Biblia habla y Jesús mismo dijo que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ciertamente mucha gente recibe el llamamiento de Dios, el mensaje para la salvación y la vida eterna, y de la misma manera que el pueblo rechazó el mensaje en el tiempo del profeta Isaías, en el tiempo de Jesús, también en este tiempo cuando predicamos y enseñamos que quien único puede salvar, liberar, es Jesús, hay mucha gente que también le rechaza, que no estima ni a Jesús ni a su mensaje. Eso no cancela lo que Jesús hizo por la humanidad. La Biblia claramente dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Es claro que la vida de Jesús y particularmente la muerte de Jesús en la cruz fue una muerte sustitutiva. Nosotros merecíamos
morir y finalmente ser castigados por nuestras rebeliones, por nuestro pecado. Pero Jesús ocupó el lugar de nuestra culpa. Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros, los seres humanos. El texto claramente dice que Él fue molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, para que nosotros pudiésemos tener paz para con Dios, para evitar la ira de Dios que se cierne sobre la humanidad sin Cristo, para ser castigados y condenados por la eternidad. Cristo sufrió nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades, padeció y ocupó el lugar de nuestra culpa. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. En otras ocasiones he citado Romanos capítulo 5, verso 1, donde dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Cristo lo que hizo fue, a través de su sacrificio, pagar el precio de nuestras culpas para que nosotros, cuando le recibimos como Salvador y Señor de nuestra vida, podamos reconciliarnos con Dios Padre y en lugar de recibir su ira y su castigo, podamos recibir su salvación y vida eterna. En Isaías capítulo 53, que usamos como base, en el verso 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hace algunos años aprendí una manera de ilustrar ese verso en un entrenamiento de Evangelismo Explosivo 3 Internacional. El maestro que nos enseñaba nos mostró cómo ese texto tiene relevancia en nuestros tiempos y cómo se puede ilustrar. Permítanme hacerlo con esta otra Biblia. Una Biblia con letras muy pequeñas y que está escrita cada página por delante y por detrás. Supongamos que este libro, que esta Biblia, representa el registro de pecados de toda nuestra vida. Si mi mano izquierda me representa a mí como pecador, o te representa a ti como pecador, sobre nuestra vida pesa todo el registro de pecados de nuestra vida. Lo que hemos pensado erradamente, lo que hemos dicho que no debimos haber dicho, lo que hemos hecho que no debimos haber hecho, que es contrario al propósito y voluntad de Dios. Inclusive aquellas cosas que debimos haber hecho y no hicimos. La Biblia claramente dice que el pecado consiste en saber hacer lo bueno y no hacerlo. Así que de alguna manera u otra hemos fallado delante de Dios. Así que si mi mano te representa a ti o a mí, y este libro, esta Biblia, escrita por todos lados, representa el registro de pecados de toda nuestra vida, la Biblia claramente dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó por su camino. Ahora supongamos que mi mano derecha representa a Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario como una muerte sustitutiva, ocupando el lugar de nuestra culpa, pagando el precio de nuestras faltas. El texto de Isaías en el capítulo 53, verso 6 dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué sucede cuando Jesús lleva sobre sí el pecado, el registro de pecados de toda nuestra existencia? Entonces nosotros somos liberados y quedamos completamente libres. Y eso nos permite relacionarnos con Dios, unirnos con Dios, porque ya no está en medio lo que nos impedía comunicarnos y relacionarnos con Dios. El pecado nos separa de Dios. Sin embargo, cuando Jesús lo llevó sobre sí, nos liberó de nuestro pecado para salvación y vida eterna. Mire lo que dijo Jesús en un momento particular de su ministerio. Dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie se une al Padre sino por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso se registra claramente en ese capítulo 53 de Isaías, cuando dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. El pasaje de la escritura de Isaías sigue diciendo en el verso 7 de la siguiente manera: angustiado él no abrió su boca,
como cordero fue llevado al matadero, y como oveja tuvo silencio, como una oveja mansa que es llevada por sus trasquiladores y que es arrastrada al matadero, así Jesús fue llevado a la cruz. Enmudeció y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. La maldad del ser humano le llevó precisamente a esa experiencia de muerte en cruz. Dice el texto, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esa experiencia de pasión, de sufrimiento, de quebranto, de muerte de Jesús no quedó ahí. Aunque él fue inocente y fue llevado a una muerte injusta, pero a su vez dentro del propósito de Dios para sustituirnos a ti y a mí que somos pecadores, se cumplió lo que el profeta había dicho siglos antes. Luego dice la Escritura, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jesús fue inocente, fue justo. Interesante que cuando le bajaron de la cruz y José de Arimatea pidió su cuerpo para ser enterrado, y a él se le unió Nicodemo con 100 libras de especias para embalsamarlo, como ya era casi el momento de la celebración del Sabbat entre los judíos, había cerca una tumba que no había sido usada y que era una tumba entre los poderosos y los ricos. Dice la Escritura que le tomaron y le llevaron allí y allí le pusieron. Se dispuso su sepultura entre los ricos. Ahora, más adelante dice el texto, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. La voluntad de Dios fue cumplida por Jesús al dar su vida en favor de nosotros, al pagar el precio de nuestras culpas y satisfacer la justicia de Dios que decía que tenía que castigarnos. Ahora mire bien lo que dice el texto, verso número 10 del capítulo 53 de Isaías, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Este texto nos habla de que Jesús no quedaría meramente atrapado por la muerte, sino que viviría por largos días. Está haciendo alusión a la resurrección de entre los muertos. Al tercer día de Jesús estar en la tumba, el poder de Dios por medio de su Espíritu Santo le levantó de entre los muertos y resucitó. Pero no resucitó en derrota, no resucitó en debilidad. Resucitó habiendo vencido la muerte, habiendo vencido el pecado, habiendo vencido a Satanás y habiendo vencido la condenación en el infierno. Le dio validez a la cruz. Su muerte parecía una derrota. Sin embargo, fue precisamente a través de su sacrificio en la cruz que vino la victoria sobre el pecado, porque Él pagó el precio de nuestras culpas, siendo inocente. La Biblia nos da pistas para ver qué cosas pasaron en ese escenario del momento de la muerte de Jesús. Quiero destacar esto antes de enfatizar el elemento de la resurrección. En la sabiduría de Dios, en el conocimiento de Dios, tenía en misterio ese momento. Las huestes espirituales de maldad, Satanás y sus ejércitos, nunca pudieron ver ni discernir que empujar a la humanidad a gritar que crucificaran a Jesús y llevarle hasta la muerte en cruz iba a ser finalmente la derrota del pecado, de la muerte, de Satanás y sus ejércitos y la agenda para llevar a la humanidad a la condenación eterna. En 1 Corintios
en el capítulo 1, el apóstol Pablo habla de esta sabiduría de Dios en misterio. Y dice, en el capítulo 1, verso 6 en adelante, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes, antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes o principados de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Perdón. Si hubiesen conocido que la muerte de Jesucristo en la cruz vendría a ser la derrota de las huestes espirituales de maldad, de Satanás y sus ejércitos, nunca hubieran crucificado a Jesús. Gracias. Esa sabiduría en misterio, Jesús la tiene también para nosotros. Dice el texto: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ciertamente, en aquel momento donde las huestes espirituales de maldad llevaron a Jesús, impulsando a la gente a gritar que le crucificaron, lo llevaron a la cruz para que muriera. Eso no quedó allí. Aunque se reunieron las huestes espirituales de maldad, lo que pudieron palpar y ver fue su derrota. Es interesante que cuando Jesús estuvo pendiendo de la cruz, hubo un momento, justo en el momento donde el sol estaba en su cenit, la hora del mediodía, hasta luego las 3 de la tarde, hubo una gran oscuridad. Se puso todo en tinieblas. Y yo no dudo que más allá de un aspecto puramente natural, fue que se dieron cita Satanás y todos sus ejércitos para ver la muerte del Hijo de Dios. Pero estaba en el misterio de Dios, en la sabiduría de Dios, que esa muerte era necesaria para sustituirte a ti y a mí y poder vencer el pecado, la muerte, a Satanás y a sus ejércitos y vencer la condenación eterna. Precisamente eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora bien, Isaías había profetizado y había dicho: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice, verá linaje, verá descendencia, vivirá por largos días. No quedó en la cruz, no quedó en la tumba, resucitó al tercer día. Dice: y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Desde ese momento en adelante se ha predicado esa muerte de Jesús y su resurrección, dándole esa resurrección validez al evento de la cruz, de modo tal que la resurrección hace válida nuestra fe. Quien resucitó de entre los muertos habrá también de resucitarnos a nosotros para vida eterna. Isaías sigue diciendo en el capítulo 53, verso 11, de la siguiente manera: verá el fruto de la aflicción de su alma. La aflicción de su alma, su sufrimiento, su padecimiento, su muerte en cruz, no quedó en el vacío, no quedó estéril, sino que ha producido mucho fruto y producirá fruto hasta el fin de los días. Dice la Escritura: y con los fuertes repartirá despojos. Cuando se salía a la guerra y se vencía al enemigo y regresaba el ejército vencedor a su tierra, le recibían con vítores, con aplausos, con celebración, y este grupo que regresaba traía todo lo que había recogido en esa guerra y en esa victoria. Había despojado a todos sus enemigos y los traía. Pues Jesús en su resurrección entró triunfante a la presencia de Dios Padre, y ese triunfo nos los pasa también a nosotros, los creyentes en Jesucristo. Hay unos versos en la Escritura
que nos dicen claramente acerca de ese triunfo. Me gustaría poder leerlos. En Colosenses capítulo 2, el apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera acerca de esa victoria, de esa bendición. Dice, y a vosotros, los creyentes, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Déjeme decir algo sobre eso. Jesús llevó sobre sí nuestros pecados. El acta de los decretos en este tiempo se diría de la siguiente manera: el pliego acusatorio que había contra nosotros, Jesús lo tomó, lo quitó de en medio y lo clavó en la cruz. Pagó el precio de nuestras culpas. Luego dice el apóstol Pablo en el verso 15 del capítulo 2 de Colosenses, y despojando a los principados y a las potestades, a los príncipes y poderes satánicos, los despojó, dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, no quedó allí. Entró a los lugares mismos del infierno y allí agarró a Satanás y le obligó a entregarle las llaves que representan autoridad, las llaves del reino que Adán y Eva perdieron cuando pecaron, la autoridad para gobernar sobre la faz de la tierra. Y estando en esa situación, le venció desde la muerte en cruz. Luego al tercer día resucitó, y resucitó con una grande victoria. Por eso en su resurrección pudo proclamar de la siguiente manera y decir: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y le dijo a los creyentes: por tanto, id con esta autoridad, con este poder, con esto que he tomado como autoridad en el cielo y en la tierra, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, a todas las gentes. Este Jesús que murió en la cruz y que venció y que exhibió públicamente a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz, tiene ahora el proceso de cosechar el fruto de su aflicción. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Más adelante dice la Escritura: por tanto le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Cuando yo leí este pasaje de la Escritura de Isaías, vino a mi mente aquel pasaje de la Escritura que aparece en el capítulo 7 de Apocalipsis, versos 9 y 10. Ese sacrificio de Jesús en la cruz y la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la condenación eterna, sobre Satanás y sus ejércitos, ha producido a través de los siglos el fruto de salvación y vida eterna para muchos que, a diferencia de la época de Isaías como profeta, que no creyeron al anuncio, a diferencia de los que rechazaron a Jesús en su tiempo de ministerio público aquí en la tierra, a través de los siglos, mucha gente ha recibido a Jesús como Salvador y Señor de su vida, han recibido salvación y vida eterna. Y en el postrer día, cuando habrá de consumarse todas las cosas, esa profecía de Isaías que dice que verá el fruto de la aflicción de su alma, se cumplirá plenamente. Mire cómo dice Apocalipsis capítulo 7, versos 8 y 9. Este es Juan, que tuvo una visión acerca de ese tiempo futuro, y dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Y este Cordero se refiere a Jesús, que murió como Cordero inmolado. Dice: vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos,
y exclamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en su trono y al Cordero. Esa salvación de esas multitudes, de esos millares de millones de personas que a través de los siglos han recibido a Jesús como Salvador y Señor, es precisamente la celebración, la satisfacción de Dios. Es el fruto de la aflicción de Jesús en la cruz. Murió para salvarnos. Era inocente, pero dio su vida para sustituirnos, para pagar el precio de nuestras culpas. Somos muchos los que en su momento oportuno recibimos a Jesús como Salvador y Señor de nuestra vida, y vinimos a ser parte de esa multitud que no puede ser contada, que un día estaremos frente al trono de Dios, frente al Cordero de Dios, celebrando el fruto de la aflicción del alma de Jesús. Yo quiero invitarte a que en esta hora des un paso de fe, recibas a Jesús como tu Salvador y Señor. Ahí donde estás, mientras me escuches, di en tu corazón que reconoces que eres pecador, que necesitas ese sacrificio de Jesucristo, que necesitas que Jesús cumpla en ti ese precio que pagó por tu alma y por mi alma, y se haga efectivo en tu vida, como se ha hecho efectiva en la vida de muchos. Ora conmigo en esta hora diciendo lo siguiente: Padre, es en el nombre de Jesucristo quien murió en la cruz, quien siendo inocente pagó el precio de mis culpas, que me arrepiento, te recibo como mi Salvador y Señor, te pido perdón por todos mis pecados y acepto el sacrificio de Jesús en la cruz para salvarme, para perdonarme. A ti te recibo en el nombre de Jesucristo y te doy gracias, porque con ello recibo salvación y vida eterna, recibo el perdón de mis pecados y recibo el pasaporte para ir al cielo en el momento en que me toque partir a la eternidad o en el momento en que Cristo venga a buscar a su iglesia. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si hiciste esta oración conmigo, te invito a que una vez pase este tiempo donde estamos acuartelados por causa de una pandemia mundial, busques un lugar donde congregarte, una iglesia cerca de ti donde se predique y se enseñe la palabra de Dios, donde puedas crecer y madurar en la fe, donde puedas ser discipulado y donde puedas tener compañerismo juntamente con otros creyentes. Si estás en Puerto Rico y estás en algún lugar que quede cerca de Bayamón, o puedas tener acceso a venir a nuestra iglesia, si no tienes otro lugar, te invitamos a la nuestra, la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de la Comunidad Juan Sánchez en Bayamón, Puerto Rico. Se me ocurre que debo darte la dirección postal por si quieres escribirnos. Apartado 4304, Bayamón Gardens Station, Bayamón, Puerto Rico 00958. Dios te bendiga mucho.